Nosotros vamos a centrarnos en esta presentación en la parte un poco más teórica, es decir, la que está un poco basada más en las matemáticas, en las que nosotros podemos brindar garantías de que nuestros algoritmos van a funcionar. Hay muchos algoritmos en inteligencia artificial que funcionan de una manera práctica, pero que no se sabe exactamente por qué en teoría. Y pues bueno, mientras que funcionen, no hay mucho problema para aquellos científicos que se dedican un poco más a la parte práctica, pero nosotros estamos interesados un poco más en la parte teórica en este caso. Así que ahora sí, vamos a empezar a modelar el problema de aprendizaje por reforzamiento. La manera de modelarlo es a través de los procesos de decisión de Markov. Ahora, ¿qué es un proceso de decisión de Markov? Digamos que es una colección de varios conjuntos. En este caso vamos a considerar un MDP, MDP por las siglas en inglés, eh, Markov Decision Process, de horizonte finito, lo cual quiere decir que vamos a considerar solamente un cierto número de jugadas en adelante. Es decir, por ejemplo, si es que yo estoy parado ahora y quiero maximizar la recompensa que voy a tener en los siguientes 20 pasos, entonces voy a considerar el horizonte igual a 20, por ejemplo. Ahora también hay un modelo para hacer esto de una manera un poco más genérica, con un horizonte infinito. Eh, pero en ese caso hay que agregar algunas variables más para poder asegurar que la recompensa que uno va a tener va a ser está conformado por un conjunto de estados, vamos a llamarle S, conjunto de acciones también, que van a estar disponibles en cada estado. Por ejemplo, imaginemos de que estamos jugando un cierto juego y podemos ir hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia adelante, y básicamente eso disponibles para por jugar, digamos que voy a considerar. Los H son, digamos, los vitales de lo que vamos a desarrollar. El primero es la transición de probabilidad, que de hecho es el más importante de todos. La transición de probabilidad bueno, es justamente una función, digamos, que está definida para cada h que está en el horizonte. La notación h entre corchetes quiere decir los números del 1 hasta el h. Y P de H es una función que va desde el conjunto S por A por S, es decir, a cada estado, a cada acción y a cada nuevo estado, le asigna un número entre 0 y 1. Y lo que sucede es que si uno fija el estado inicial y una acción inicial también, entonces sobre la otra variable que pertenece al conjunto S, pH de SA forma una probabilidad sobre el conjunto S, mayúscula. Entonces, básicamente, uh, ¿se me escucha bien ahora o ya no se me escuchaba bien? Sí, sí, Paul, solo que por rato se iba creo que tu señal. Ah, Pero ahora perdón. está Sí, bien, muchas ahora está gracias. bien. Ujú. Ok, bueno, entonces, como explicaba, tenemos la transición de probabilidad que para cada estado y para cada acción forma una probabilidad sobre el conjunto S mayúscula de posibles estados. Es decir, uno está en un estado S, un cierto estado, y después puede tomar una acción como, por ejemplo, decir a la izquierda, y entonces uno sabe que pues, va a estar ahora en la posición que está en la izquierda. Bueno, eso es una función determinista prácticamente. Pero no siempre es así, ¿no? Por ejemplo, uno puede estar en un cierto ambiente en el que, digamos, eh, uno puede estar sobre un ambiente que es un poco resbaladizo, y uno quiere ir hacia la izquierda, pero no termina yendo hacia la izquierda, sino termina yéndose adelante porque no es determinista lo que va a pasar. Entonces, hay una cierta probabilidad de ir hacia adelante, una cierta probabilidad de ir hacia la derecha, una cierta probabilidad de ir hacia la izquierda, una cierta probabilidad de ir hacia abajo, digamos, de una manera un poco más comprensible. Entonces, básicamente lo que tenemos es una función de probabilidad que está formada para cada estado y para cada acción.
Y algo muy parecido sucede con las recompensas, a las que vamos a llamar rewards, solamente por comodidad. Básicamente lo que sucede es de que para cada estado en el que estoy, por cada acción que voy tomando en este estado, se me va a asignar una recompensa por haber tomado la acción en el estado en el que estoy. Entonces, vamos a suponer que es un número entre 0 y 1. Si es que no lo fuera, podemos simplemente escalar el valor para que esté en intervalo de 0 y 1. Así que en realidad esta hipótesis no es muy con como un NP. Lo que pasa es que uno conoce los estados, conoce las acciones normalmente, conoce el horizonte y también conoce la recompensa. Lo que no conoce es cómo es que cambia el ambiente en sí. Es decir, por ejemplo, si es que estamos en el caso de jugar ajedrez, cada posición ganadora para el primer jugador puede tener una recompensa igual a 1 y todas las otras posiciones en las que el primer jugador no gana tiene 0 y las posiciones en las que el jugador pierde tiene recompensa -1, por ejemplo. O también podemos ponerlo como 0, 1 medio y 1. Entonces uno conoce la recompensa, lo que no conoce es cómo es que va a moverse estando en un cierto estado y una cierta acción. Es por eso que la función pH en realidad es la más importante, es la que en general vamos a tratar de modelizar. Si es que uno conociera cuál es la función pH, conoce cuál es la función RH, y conoce también el estado, las secciones, entonces este problema en realidad es sobre un problema de programación dinámica, en el que se puede resolver, digamos, fácilmente, simplemente considerando las transiciones que hay entre cada estado y la acción y los estados que le siguen. Es decir, se vuelve un problema básicamente de optimización y de optimización en un conjunto finito, así que en realidad no es muy complicado en ese caso. Lo complicado de esto es que la transición de probabilidad justamente no es determinista, y como no es determinista, entonces uno no puede resolverlo directamente. Eh, Ahora vamos a pasar a algunas notaciones que van a ser útiles. Y esto de aquí, en realidad la policy, es lo que modela el comportamiento de la gente, digamos, el comportamiento del jugador que va a estar en este MDP. Eh, entonces, una policy en este caso, como estamos diciendo, de que en cada juego hay como H etapas, entonces en cada etapa uno tiene una cierta estrategia, que vamos a llamar a Pi1, Pi2 hasta Pi-H. Y lo que sucede es que cada una de estas estrategias va de un cierto conjunto S, y en cada uno de esos conjuntos S toma una cierta acción. Es decir, por ejemplo, si es que estamos en la etapa H igual a 3, H igual a 3, y estamos en el estado inicial, entonces esta policy nos dice, bueno, en este estado y en la etapa 3 lo que tienes que hacer es irte a la izquierda, por ejemplo. O si estás en la última, estás en H igual a 20, digamos, y estás en un estado casi terminal, entonces te puede decir, pues lo que tienes que hacer ahora es ir hacia arriba. Y entonces es una función que en este caso es determinista, que nos dice qué es lo que vamos a hacer en cada estado, y a partir de ahí vamos a asociar a una acción. Es decir, hay H funciones. Eh, y vamos también a llamar a la función de valor. En realidad, en este caso hay dos funciones que están asociadas a la policy con la que estamos comportándonos, a la policy P. La primera, que es la función Q, que en realidad se le conoce como la función Q, que es la Q function, y la función V, que es la V function, la value function. Y básicamente, aunque aquí está escrito, digamos, de una manera un poco más formal, la idea es la siguiente: la idea es de que la Q function en realidad está definida para cada estado y para cada acción, y lo que nos dice es, bueno, yo estoy en el estado S, voy a tomar la acción A, en este estado S voy a tomar la acción A, y a partir de lo que sigue, voy a moverme comportándome con la policy P. Es decir, si la policy P en el siguiente estado me dice que me vaya a la izquierda, mira a la izquierda. Si la policy P en la etapa que sigue ahora, después de cada dos pasos, me dice que vaya hacia arriba, me voy hacia arriba. Es decir, solamente en este primer estado S me voy a comportar con la acción A, y a partir de ahí voy a comportarme con la función pi. Y la recompensa obtenida por haber seguido esta estrategia se le llama Q de pi de H de CA. Entonces, bueno, acá hay una manera que es un poco simple de deducir, digamos que en el estado S, por haber tomado la acción A, uno recibe RH de CA, y a partir de ahí lo que uno puede obtener es el valor esperado de haberse comportado siguiendo la función pi. Eh, entonces, la función V, perdón, es muy parecida. La única diferencia es básicamente de que uno está en el estado S, y que incluso en el estado S uno también va a tomar la acción asociada
a la policy P. Es decir, ahora no voy a tomar una acción A en genérica, sino voy a seguir la acción que ya me recomienda la policy P en esta etapa H. Por eso es que es igual a seguir Q de pi de H en el estado S y en pi de H de S. Y ahora, una de las propiedades más importantes es que existe una policy determinista, es decir, que en realidad, inicialmente, como, al igual que en teoría de juegos, hay estrategias deterministas y también hay estrategias no deterministas, y entonces, de hecho, en este caso particular en el que el horizonte es finito, uno puede, uno puede concluir de que existe una policy determinista y por lo tanto es suficiente con solamente concentrarnos en las funciones deterministas, en las policies deterministas. Ahora, ¿qué cosa es ser una policy optimal? Una policy optimal es básicamente de que para todo estado S, el valor del supremo, es decir, lo mejor que puedo conseguir siguiendo un value function y una policy P, lo consigo con esta policy pi asterisco. Es decir, esta policy pi asterisco le gana cualquier otra policy pi. Es decir, hay un cierto orden que se puede establecer de esa manera. Y lo bueno es que hay un... ¿Se me escucha bien? Sí, Paul, sí, sí, está Ah, todo bien. perdón. Y entonces existe una policy pi asterisco que es la óptima. Entonces lo mismo para la función Q, es más, esta función pi asterisco también es óptima. Ahora, la manera de cómo demostrar de que existe una función óptima, en el caso del horizonte finito es un poco más simple, uno lo puede mostrar por inducción en H minúscula, comienza con H igual a H mayúscula, y luego va haciendo una inducción hacia atrás, digamos, es decir, desde H mayúscula hacia 1, y puede probar que la policy optimal es determinista. Y en el caso genérico, en realidad, que no hemos explicado aquí, pero en el caso del horizonte infinito, esta propiedad de tener una policy óptima es equivalente, de hecho, al teorema de punto fijo de Banach. Pero en los dos casos, pues también se puede demostrar con relativa facilidad. En este caso lo vamos a pasar. Ahora, en lo que sigue, vamos a centrarnos en qué es lo que queremos modelar, perdón, qué es lo que queremos optimizar. Y lo que queremos optimizar es el lamento, o también, bueno, en inglés es regret. Y ese regret sobre cada episodio, es decir, sobre cada juegos. Cada juego, como habíamos dicho, consiste de H etapas. Y en cada juego, pues uno está en un estado S1K, que es el estado inicial. Y cada uno sigue una policy PK. Ahora, ¿por qué la policy es diferente en los cada juegos? Es porque puede ser que en el segundo juego uno quiere conseguir o quiere seguir una estrategia que es mejor que la anterior, y para eso se basa sobre la experiencia que ha obtenido en los primeros H pasos que tomó en el primer juego. En el episodio 6, por ejemplo, ya puede utilizar toda la información que uno tuvo desde el 1 hasta el 5, y de cada uno de los H pasos que se desenvolvieron en cada uno de esos episodios. Entonces, este B1 asterisco es el value function que habíamos dicho que es el optimal, es decir, esto es lo mejor que podría tener. Como uno no conoce cuál es la policy óptima, porque uno no conoce la policy óptima porque no conoce pH, que es una transición de probabilidad, uno no conoce B1 asterisco, pero lo que sigue, la policy que sigue, que es pk, pues uno sí la conoce, y entonces también puede calcular cuál es el valor de B1 de pk. Ahora, regret está definido como la diferencia entre lo mejor que hubiera podido conseguir menos lo que conseguí siguiendo esta policy PK. Es decir, este regret se va a acumular sobre cada una de las etapas y se va a sumar como regret que obtuvo sobre cada episodio. Entonces, como inicialmente habíamos dicho de que el reward está limitado entre 0 y 1, y el value function es lo que yo puedo obtener al seguir esta policy, y la recompensa que uno puede seguir al seguir esta policy, y como tenemos h etapas, entonces el value function también es un valor que está entre 0 y h, porque en cada etapa la recompensa que va a tener va a ser entre 0 y 1. Así que tanto B1 asterisco como B1 de pk son valores entre 0 y h. Por lo tanto, R de k está entre 0 y h por k. Entonces, como está entre 0 y h por k, bueno, aquí se me pasó, es un h por k en realidad, eh, cualquier resultado que uno obtenga del tipo R de k es igual a O de k, O mayúscula de k, entonces es trivial en realidad, porque eso de ahí se puede deducir trivialmente. De hecho, R de k es algo más h por k. Por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar algoritmos que nos den algún regret que sea sublineal. Así que eso es sobre lo que nos vamos a centrar. Ahora vamos a introducir qué es lo que es una estructura lineal sobre los MDPs. Hay muchas maneras en realidad, hay varios escenarios en los que se tiene un NDP lineal.
Un MDP lineal puede ser lineal sobre la transición de probabilidad, puede ser lineal sobre el reward, puede ser lineal sobre ambos, puede ser lineal sobre otras cosas. En el artículo inicial que había escrito, me centro sobre nos centramos sobre dos casos de linealidad. Uno que es el de Linear Mixture MDPs y otro que es el de Linear MDPs o Low Rank MDPs. Pero hay otros escenarios más también que son casos un poco más particulares. El caso del Linear Mixture MDPs se puede explicar rápidamente. Es básicamente que uno conoce cuál es el conjunto generador de la transición de probabilidades, es decir, uno conoce P1 barra hasta PD barra, que son medidas que van nuevamente por cada estado, por cada acción, y conoce también de que existe un parámetro teta, tal que nuestra transición de probabilidad es simplemente una mezcla de estos D parámetros. Entonces lo que uno necesita es aproximar teta o encontrar el valor de teta para poder conseguir aproximadamente el valor de la transición de probabilidad, y si uno conoce el valor de la transición de probabilidad, entonces puede calcular una policy óptima, es decir, la manera óptima de comportarse en el ambiente. Entonces, básicamente siguiendo esta idea, es que en 2020, hace relativamente poco, Ayub et al. Consideró un algoritmo que se llamaba UCRL-BTR. Básicamente lo que quiere decir es Upper Confidence Reinforcement Learning, que es, bueno, aprendizaje por reforzamiento, más Value Targeted Regression, que es básicamente fijarse um, en la value function. Es decir, uno va a considerar a la value function que habíamos introducido antes, a la función v, como una función que uno va a tomar como objetivo. Y para hacer eso, básicamente uno tiene que modelar la función v como una función lineal de otras cosas más. Entonces, sobre eso, dada que la estructura es lineal ya, básicamente se puede hacer um, como una regresión lineal para poder aproximar el valor de teta. Y siguiendo esta estructura, siguiendo el valor de teta y aproximando cada vez mejor el valor de P, de la transición de probabilidad, se puede conseguir una policy óptima para ese caso, que nos da un regret total de dh cuadrado raíz de k. Ahora, este caso es una O tilde nosotros la consideramos como la misma notación que la O grande, solo que ahora las constantes y los logaritmos ya no los ignoramos, digamos. Es decir, aquí hay un factor probablemente el log de k, log de h más log de d, etc. Pero todo eso lo consideramos como si fueran constantes también. Entonces, de hecho, un regret que sea del orden de raíz de k es bastante bueno ya. Así que este algoritmo es de hecho uno de los mejores que se puede obtener. Después se han utilizado un poco más, pero solamente en las variables d y h. En raíz de k no se puede mejorar. Y el principal caso en el que queremos nosotros centrarnos es el de Linear MDPs, que en este caso es el caso un poco más intuitivo, que es el de decir, bueno, la transición de probabilidad P y la función de recompensa R van a ser lineales ahora. Pero ¿cómo es que van a ser lineales? Y la idea es de que uno va a decir que va a existir una cierta función phi que va a estar asociada a cada estado y cada acción, y también h parámetros, teta 1 hasta teta h, tales que el reward en realidad es solamente un producto interno entre la función phi y teta h. Bueno, el h depende de la etapa en la que está. Mientras que la transición de probabilidad es nuevamente un producto interno de las dos primeras variables de S y A con una cierta medida, digamos, sobre la siguiente variable. Este μh en realidad es una colección de D medidas, eh, posiblemente con signo incluso, sobre conjunto S. Entonces, en realidad, como lo que uno obtiene en cada juego es solamente el estado, la acción, la recompensa, y solamente durante H etapas, uno no tiene tantos datos, digamos, o tanta experiencia para poder aproximar la medida mu de h. Entonces se hace un poco complicado aproximar la función mu de h, y de hecho eso es una de las razones por las cuales este caso se hace bastante complicado. Ahora, además de eso, hay algunas hipótesis también un poco más técnicas, sobre todo la segunda de ellas, que tiene que ver con la función v. La primera y la última en realidad son solamente rescalamientos, solamente para tener constantes que limiten a ambos parámetros. La segunda es un poco más técnica, pero también tiene una razón un poco más, un poco más, digamos, del ambiente de aprendizaje y reforzamiento. Bueno, entonces, como estaba explicando, tanto la función de recompensa R como la función de probabilidad que en realidad
caso es de que la función al SDA. Y con un cierto parámetro W, que son, en este caso solamente depende de la policy de H. Eh, entonces, esta es una de las propiedades más importantes que se tiene en este caso. Y lo que se hace en realidad es de que, pues ahora uno no va a aproximar P de H, sino que va a aproximar W de H. Y para hacerlo, vamos a tomar un poco de inspiración en cómo la función optimal Q asterisco está construida. La función Q asterisco de H es la recompensa que uno obtiene por haber tomado la acción A y luego haber seguido la policy óptima a partir del siguiente paso. Entonces, por eso es que se expresa como una integral sobre lo que venga luego, es decir, sobre el estado S' que viene luego, ahora de la etapa h más 1, nuevamente la función óptima QH más 1, y del estado, del mejor estado, de la mejor acción que pueda tomar en ese estado S', es decir, de la variable ahora A', y todo esto es una integral sobre el estado S actual, esta acción A que hemos tomado, y la próxima variable S' que uno está integrando. Bueno, entonces, uno sabe que la función Q asterisco es de esta manera, y lo que nos preguntamos es cómo vamos a encontrar la función, el valor de la variable W. Para hacer eso vamos a hacerlo de una manera un poco más, vamos a tomar como una muestra, digamos. Básicamente, si uno ya tiene una experiencia, si uno está en el episodio K y tiene la experiencia de los episodios del 1 hasta el K-1, tiene H pasos en cada uno de ellos. Entonces, vamos a fijarnos en el valor de RH. RH es la recompensa en la etapa H, del estado en la etapa H del episodio I, SIH, de la acción en el episodio I en la etapa H, AIH. Eso de ahí vendría a ser como el RH de SDA que está en la fórmula de arriba. Y luego el integral lo vamos a considerar como si aproximadamente fuera equivalente al máximo de Q de H1 del siguiente estado que uno sí observó, SIH más 1, y la acción. Ahora, como esto de aquí debería ser igual a Q asterisco de H, entonces Q asterisco de H, como sabemos que es phi por la función W, entonces también lo vamos a considerar como si ya fuera phi por la función phi de ahí a IH. Y vamos a crear un cierto parámetro de regularización. Esto es parecido a lo que se hace en el caso de la regresión lineal con entonces, es de esta manera que construimos el algoritmo para este caso, que se le llama LSBI UCB, es Least Squares by Iteration con Upper Confidence Bound. Más que, bueno, los parámetros beta, p, que digamos que son extras en este caso, uno tiene que centrarse más en lo que está aquí. Es para cada uno de los K episodios y para cada una de las H etapas. Lo que vamos a hacer básicamente es construir la matriz de diseño que vamos a llamar lambda mayúscula KH, que va a ser una matriz que se obtiene al multiplicar phi por phi transpuesta durante los cambios en episodios que ya hemos visto en la etapa H. Y a eso le vamos a agregar un valor lambda de regularización, básicamente para evitar que el menor valor del autovalor de la matriz lambda, que si observan es una matriz definida positiva, es para asegurar que el menor autovalor sea como mínimo lambda. Y de la misma manera vamos a considerar a WKH, que ahora es nuestro objetivo en realidad para aproximar, que pues básicamente es la inversa de lambda. Aquí ya hace parte, digamos, de la elección del diseño del algoritmo. Y a partir de ahí, eh,
No, esperemos, parece que se le fue la señal a Paul. Esperemos que se vuelva a conectar. Disculpen, se me había ido en internet. No estoy seguro de si... Paul, sí, volvió a salirse. Ay, se me pasó. Paul, ahora sí. Parece que no me puede escuchar, ¿no? No, no ¿Ahora se te sí? escuchaba. Ahora sí, ahora sí. Ok. Sí, me parece que es un problema con internet, con el Wi-Fi. Mm, Eh, bueno, entonces lo que les decía era sobre no estoy seguro de hasta qué momento pudieron escuchar lo que les explicaba sobre el algoritmo LSBI y UCB, pero básicamente lo que decía era que tenemos una matriz lambda mayúscula que está formada por el producto de phi y phi transpuesta, más un cierto parámetro de regularización, y también tenemos el valor de WKH, que es solamente la solución de la regresión lineal, y tenemos el parámetro QKH que depende del valor de lambda KH y de WKH. Y a partir de ahí uno solamente toma la mejor acción que nos dice que nos sugiere esta función, esta Q-function Q de KH. Bueno, voy a pasar un poco más rápido aquí porque no se nos va a pasar el tiempo. Así que vamos a pasar con las garantías que nos da este algoritmo LSBI-UCB. Básicamente lo que nos dice el algoritmo es de que bajo ciertas inicializaciones apropiadas, si de lambda igual a 1, beta igual a un cierto parámetro C, por D por H, etc. El regret que se produce sobre los K episodios, con alta probabilidad, es de la forma o tilde de raíz de D cubo H cuarta K. Y si uno puede preguntarse dónde está el valor de P, en realidad el valor de P está en la notación, se fue en la notación o tilde, en realidad aparece como un log de 1 entre P, también se puede ver en el parámetro beta. Pero con alta probabilidad uno sabe de que puede haber un regret que está en el orden de raíz de K. Entonces, la siguiente pregunta, que es bastante natural, es decirse, bueno, es que ahora este algoritmo se puede optimizar aún un poco más. Y en realidad, este algoritmo ya es bastante bueno. Como decía, normalmente los algoritmos tienen un regret del orden de raíz de k, son casi los mejores. Así que optimizarlo es un poco complicado, pero hay alguna métrica, digamos, sobre la que aún se puede optimizar un poco más. Ahora, la manera de hacerlo es básicamente, este es el algoritmo, que es básicamente lo mismo, solo que la diferencia es que en lugar de, digamos, en lugar de que cada usuario del 1 al K juegue de una manera diferente, es decir, si en una policy diferente, una policy P1, una policy P2, así es una policy PK, ahora vamos a repetir la estrategia que sigue el primer usuario durante un cierto grupo de etapas. Luego el siguiente grupo de usuarios van a jugar exactamente de la misma manera. Y así, de manera que tengamos a los más B grupos, es decir, de manera que tengamos a los más B policies diferentes. Ahora, ¿cuál es lo ventajoso? Una de las cosas ventajosas es de que ya no, en lugar de tener K policies diferentes, o potencialmente K, que venían de K episodios, ahora uno solamente tiene B policies diferentes a lo más. Es decir, es un poco mejor en el sentido de que no hay que estar cambiando constantemente. Se llama low switching LSBI UCB. Pero al mismo tiempo, al no cambiar mucho, porque en realidad si uno dice, bueno, entonces, ¿por qué mejor no jugamos siempre la misma estrategia? ¿No? Si uno juega siempre la misma estrategia, en cada etapa en cada episodio va a tener un regret, y ese regret se va a multiplicar por K por los K episodios. Entonces va a ser un regret lineal, y un regret lineal es lo mismo que nada. Así que en realidad uno no puede repetir tanto tampoco. Entonces hay un resultado por Wang et al del año pasado que nos dice de que este regret está expresado de esta manera. Bueno, es un poco más complejo, pero en el caso en el que B se puede escoger, en el que B se escoge de una cierta manera apropiada, el regret coincide con el valor que teníamos anteriormente.
Esto es toda la parte digamos, que vamos a introducir de la estructura lineal de los MDPs. No estoy seguro si es que hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, porque ahora lo que vamos a pasar es a una parte que es diferente, que es la de privacidad diferencial. ¿Está todo relativamente claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? De hecho, incluso no sé si es que podrían confirmarme que se me sigue escuchando bien. Sí, se te sigue escuchando bien, Paul. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a seguir con la parte ahora de privacidad diferencial. Esta es la otra parte que viene a sumarse ahora a la parte de aprendizaje por reforzamiento. En el aprendizaje por reforzamiento nosotros ya hemos visto de que pues uno diseña un algoritmo basado en ciertas propiedades, en ciertas experiencias que uno tiene jugando, digamos, en cada episodio, etc. Pero ahora, ¿qué es la privacidad diferencial? Es una manera de asegurar la privacidad en sí. Y en realidad viene inspirada por un caso que es real, que había sucedido hace algunos años eh, con las bases de datos de Netflix, en las que se había podido deducir, digamos, la información particular de un cierto usuario, basándose en la información global que digamos, que una empresa externa solicitaba a Netflix. Entonces, al final se podía deducir, digamos, agarrando ciertos grupos de una manera apropiada, se podía deducir cuál era la información de cada usuario. Así que para asegurar eso, digamos que hay una manera un poco más estadística de hacerlo, y básicamente lo que uno, bueno, lo que uno, de una manera de pensarlo es de que si uno tiene una lista de datos D, nosotros queremos hacer pública una cierta información de esta lista de datos D, una función E igual a f de D, entonces, sin que un usuario, digamos, externo pueda adivinar de dónde viene este valor E, lo que uno va a asegurar es que la probabilidad de que este resultado E venga de una cierta lista de datos D o que venga de una cierta lista de datos D' es básicamente la misma. ¿Qué pasaría, de hecho, si es que uno consigue que todas estas probabilidades sean iguales? Es decir, que la probabilidad de que E venga de D o que venga de cualquier otro D' sea la misma, básicamente nos dice de que pues uno no puede adivinar nada y que la información que nos han dado es completamente aleatoria, es decir, simplemente nos han agarrado uniformemente sobre todas las posibles listas de datos que puede haber. Así que en realidad ahí uno no puede deducir nada. Y ahora, ¿cuál es la relación que hay entre D y D'? O es decir, la manera en que uno puede asegurar que estas probabilidades son parecidas es lo que va a definir el tipo de privacidad que hay. Así que vamos a ver cómo es que esto se ve en el caso del aprendizaje por reforzamiento. En este caso, nuevamente, como tenemos K jugadores o K usuarios, que van a estar del 1 al K, tenemos la primera lista U de K o mu de K de mu1 hasta mu K, y la misma mu K de prima, igual, mu1 prima hasta mu K prima. Vamos a decir que estas dos listas son K0 vecinas, si es que los usuarios son exactamente los mismos, salvo en el episodio K0, donde son exactamente diferentes. Es decir, son bien parecidos, salvo en el episodio K0. Y vamos a decir que un algoritmo A es, bueno, para un algoritmo A, mejor dicho, vamos a definir A menos K0 de mu de K como las posibles secuencias de acciones que uno va a obtener si es que saca, digamos, de estas experiencias al episodio K0. Es decir, básicamente, si es que uno no ve el episodio K0, ¿qué es lo que uno puede deducir? Puedo deducir información del usuario K0 en particular, puedo deducir la policy del usuario K0. Eso es lo que nosotros queremos asegurar. Entonces, hay un concepto que se llama JoinDP, que es Joint Differential Privacy, y lo que nos dice básicamente es de que el modelo que va a seguir es que, bueno, al igual que en el caso del aprendizaje por reforzamiento, uno tiene una cierta información, va a haber un tercer agente en el que uno va a confiar, al que uno va a brindarle sus datos tales y como son, para que este otro agente pues diseñe el algoritmo y este tercer agente le dé la información privada a cualquier otro agente externo que le solicite información sobre nosotros. Es decir, nosotros somos usuarios, le damos una cierta información a una empresa y esa empresa se asegura de que lo que le va a dar a cualquier otra empresa va a ser información privada. Bueno, ahora, ¿cómo es que esto lo hace? ¿Cómo es que podemos garantizar esto de una manera privada diferencial? La manera es de que la probabilidad de que de las acciones que uno ve sin ver el episodio K0 está relacionada con la misma probabilidad de ver esas mismas acciones viniendo de una lista mu K prima multiplicado por un cierto factor e a la epsilon más delta. Por ejemplo, si uno se da cuenta si epsilon es igual a 0 y delta es igual a 0, entonces todas las probabilidades en realidad son iguales, de todas las que sean K0 vecinas.
Entonces ahí uno no puede deducir en realidad la información del episodio del usuario K0. Mientras que epsilon y delta sean más cercanos al par 00, mejor va a ser la privacidad que uno puede obtener. Y mientras más grandes sean epsilon y delta, pues peor va a ser la privacidad que uno da. Entonces, hay otro modelo también, que es el caso del Local Differential Privacy, Local DP. En este caso, los usuarios no confían en nadie, no confían ni siquiera en un agente externo, en una empresa externa, no sé. Así que nosotros mismos, los usuarios o los jugadores, vamos a privatizar nuestra información. Ahora, la manera de privatizar nuestra información, pues es a través de un mecanismo M, que vamos a denotar, bueno, como M también aquí, y que satisface que para cualquiera de dos usuarios, U y U', las trayectorias, cuando digo trayectorias aquí, me refiero a las experiencias que uno ha obtenido, es decir, cada experiencias, y en cada una de esas cada episodios, las H etapas, es decir, esos K por H estados, acciones y recompensas que uno ha observado, la probabilidad de que esa información venga, venga del usuario U o que venga del usuario U', nuevamente está relacionada por unos parámetros epsilon y delta. Nuevamente, si epsilon es igual a 0 y delta es igual a 0, entonces básicamente aquí uno no puede adivinar nada, nos están dando una información completamente aleatoria. Lo que pasa es de que en realidad la manera más, como se puede ver por el simple modelo de privacidad, la manera óptima digamos, de asegurar privacidad es a través del local DP, es decir, de LDP, en lugar de asegurarlo a través de joint DP, porque en joint DP uno todavía confía en un tercer agente. Y por lo tanto, en realidad diseñar algoritmos en local DP es un poco más difícil, o a veces significativamente más difícil, que en el caso de joint DP. Entonces, en nuestro caso, vamos a centrarnos primero en el caso de joint DP, para encontrar una manera un algoritmo que se parezca, digamos, a lo que hemos visto antes, pero que nos pueda asegurar privacidad. Ahora, no hemos dicho cómo es que podemos asegurar privacidad, porque en realidad, pues, las ecuaciones que relacionaban las probabilidades son manejables, pero hay unas maneras relativamente simples de poder asegurarlo. Y básicamente hay dos mecanismos, aquí solamente he colocado uno, que es el mecanismo gaussiano, que básicamente tiene una función f, es una función f la que nosotros queremos privatizar, es decir, que nosotros queremos privatizar el valor de f de x. Para hacerlo vamos a sumarle un vector, un ruido básicamente, un vector gaussiano k-dimensional, donde cada coordenada está centrada en 0 y con variancia sigma cuadrado, donde el sigma está bien escogido, digamos. Y depende de la sensitividad de la función f, que está definida aquí como la menor diferencia que puede, de hecho es la máxima en realidad, aquí me he confundido, es la máxima diferencia que puede haber entre x y f de y. Y a través de un parámetro epsilon y el parámetro delta, si es que uno quiere asegurar epsilon delta LDP. Es decir, básicamente, si uno quiere privatizar una función f de x, simplemente le sumamos ruido gaussiano. Básicamente es eso. Y la manera de demostrar que esto va a satisfacer la ecuación que se tenía de las probabilidades es solamente a través de la función de densidad. Es decir, uno escribe las ecuaciones y al final, al dividir las funciones de densidad, se satisface que es a lo más básicamente. Hay un segundo mecanismo que no he colocado aquí, que es el mecanismo de laplaciano, en el que el ruido laplaciano, es decir, un vector con k coordenadas siguiendo distribuciones laplacianas, también satisface, nos asegura la privacidad, y de hecho nos asegura privacidad un poco más fuerte. Es decir, con delta igual a 0. El problema está en que el ruido laplaciano no tiene tantas propiedades buenas como el ruido gaussiano. En el sentido de que normalmente, de hecho esta es una de las propiedades que se usa en la demostración de algunos de los teoremas que vamos a ver más adelante, pero que van a quedar un poco encubiertas, es que, por ejemplo, si es que uno tiene una matriz de n por n, donde cada coordenada sigue una distribución, entonces el menor autovalor está acotado por raíz de n veces alguna cosa. Mientras que si uno tuviera ruido laplaciano, perdón, el menor autovalor de esa matriz estaría acotado por n solamente, por algo lineal. Entonces el hecho de que crezca con raíz de n, que es más o menos la misma idea del teorema central del límite, al usar ruido gaussiano es lo que nos hace un poco preferir este mecanismo. Bueno, hay otra manera más de asegurar la composición avanzada, que es simplemente juntar varios mecanismos y que todo el mecanismo viene todo junto sea epsilon delta dp. Aquí lo rescatable es de que uno lo que tiene que, digamos, retener de esto es de que
si uno quiere asegurar epsilon delta dp para todo un mecanismo junto de K mecanismos, digamos, cada uno de ellos tiene que obedecer a aproximadamente entre K LDP, poniendo constantes hacia un lado y logaritmos hacia un lado. Es decir, hay algunos factores raíz de K que van a pasar hacia la composición. Bueno, hay algunos mecanismos más, algunos teoremas más que vamos a pasar un poco por delante por temas de tiempo. Básicamente acá vamos a solamente a mencionar la aplicación, que es básicamente este lema que está aquí. Dice que usando la composición avanzada, si es que uno logra asegurar que estos mecanismos lambda, W, que habíamos visto en nuestro diseño del algoritmo LSBI-UCB, lambda era la suma de phi por phi transpuesta y W era menos 1 por phi, por reward, más otras cosas. Si es que uno logra asegurar que esto es epsilon delta de P, hay un lema que nos permite decir, bueno, entonces cualquier función que venga de lambda y de W también va a ser epsilon delta de P, y en ese caso, perdón, epsilon delta join dp, y entonces el algoritmo va a ser epsilon delta join dp. Ahora, las acciones son funciones de lambda y w porque las acciones se toman en función de la función QKH, y la función QKH, la Q-function, es simplemente una función nuevamente de lambda y w. Es básicamente como hacer, digamos, como probar resultados de medida, ¿no? Es decir, la función, o una composición, o la imagen de algo, va a ser medible por cierto sigma de álgebra, si es que la primera imagen, etc. Entonces es bastante parecido a esto. Entonces, uno puede decir de manera un poco directa, digamos, de que, bueno, ¿por qué no simplemente privatizamos el algoritmo LSBI-UCB, colocando ruido por un lado, colocando ruido por otro lado, y a ver, vamos a ver qué nos da? Y de hecho, no es una idea tan mala. Si uno calcula, no hace las cuentas y calcula cuánto es que nos da regret, el regret nos da algo del orden de K a la 3/4, entre R y de epsilon. No sería tan malo, de hecho es K a la 3/4 porque estamos componiendo K policies diferentes, en cada episodio tenemos un lambda diferente y un W diferente, un lambda K diferente y un WK diferente, entonces componemos K cosas y como hemos dicho antes, la composición avanzada nos agrega un factor raíz de K. Entonces este factor raíz de K que se agrega a la varianza, al sigma, después en el regret se ve reflejado como un raíz de sigma, que al final termina agregando un factor de K a un cuarto sobre el regret que ya teníamos, que era el orden raíz de K. Entonces termina siendo K a la 3/4. Entonces no es tan malo, salvo que si uno resuelve el caso de h igual a 1, que es un caso muy particular, es decir, cuando uno solamente le importa lo que va a pasar en el instante justo luego, que es conocido como el caso de bandits, multi-arm bandits, pues uno en realidad puede asegurar algo del orden de raíz de K, así que no hay motivo por el que uno diga, bueno, K a la 3/4 ya está bien, o sea, está bien, pero no tanto, ¿no? Así que todavía se puede mejorar un poco más. Este es el algoritmo que está basado en LSBI y UCB. Básicamente lo que se hace es solamente agregar ruido gaussiano cuando corresponda. La prueba de que esto aquí es privado, es epsilon delta LDP o epsilon delta JDP, sí es un poco complicada, pero vamos a pasar un poco también aquí. Y en realidad la solución para mejorar, o para asegurar de que nuestro regret va a mejorar un poco, es no hacer una composición de K policies diferentes, sino más bien hacer una composición de cosas de menos policies diferentes. Es decir, en lugar de hacer una composición sobre K cosas, voy a hacer una composición sobre B cosas. Y al hacer una composición sobre B cosas, entonces yo puedo asegurarle que ahora el factor que voy a agregar es raíz de B, al regret, a la varianza, perdón, y eso de ahí va a agregar un factor raíz de B al regret. Así que si yo manejo bien el B, puedo hacer que en realidad mi regret sea un poco más pequeño que K a la 3/4. El problema está en que nuestro regret va a empeorar si es que nosotros repetimos mucho nuestra policy. Así que hay un trade-off ahí, entre qué tanto queremos asegurar nuestra privacidad y qué tanto va a aumentar nuestro regret. Este es el algoritmo JoinDP más low switch en LSBI UCB. Es decir, no cambia las policies que vamos a seguir. Okay, I found this on the web for lookup Yamato in Astro. Ok, entonces no vamos a cambiar mucho las policies que vamos a seguir. An answer for that. Is there some? ¿Me escuchan ahí o no me escuchan ahí? Se escucha un poco lejos. Sí, sí, Ahora, sí, me parece que hay un sonido. sí.
Ahora se te escucha bien. Ahora se me escucha mejor. Sí, sí. Sí, entonces estaba diciendo de que, bueno, de que este algoritmo de aquí es muy parecido al anterior, solamente que, pues, si es que, de hecho, este es el resultado principal del artículo que habíamos escrito junto con mis asesores, era de que, nuevamente, con alta probabilidad, uno puede asegurar que regret es el mismo regret que habíamos tenido antes en el caso el low switching LSBI UCB o LSBI UCB en sí, el factor raíz de D al cubo H a la cuarta K, y el otro factor que se adiciona, que es el que viene de la privacidad. En este caso, nosotros hemos escogido el B de una manera apropiada, es decir, es un B que, como pueden ver ahí, depende de K por epsilon a la 2 quintos, entre D a la 3 quintos, o H a la 1 quinto, y al final nos termina quedando un regret del orden de K a la 3 quintos. Y como había dicho antes, es un mejor que el K a la 3 cuartos, pero que no llega a ser lo que uno puede conseguir cuando H es igual a 1. Entonces, en realidad, todavía nos falta un poquito. Y de hecho, pues en realidad, en el artículo que escribimos, pues nos llegó a faltar un poquito. Hay un gap de K a la 1/10 que no llegamos a abordar, que no llegamos a obtener. Y bueno, aquí había colocado un sketch de la prueba que vamos a simplemente mencionar muy rápido. Nuevamente, los mecanismos que vamos a demostrar que eran privados diferenciales son el mecanismo lambda tilde y el mecanismo W tilde. El W tilde va a demostrarse a través del mu tilde, digamos, que hemos definido aquí apropiadamente. Uno prueba que para el algoritmo que hemos diseñado, este mu tilde coincide con el mu barra que hemos definido antes. Luego hace una composición avanzada sobre los B mecanismos nada más. Y nos fijamos de que las variables que hemos escogido para B, para epsilon y para delta son las apropiadas para que justo todo se dé bien, básicamente. Y en la prueba de regret, la idea es básicamente la misma que se sigue en el caso del algoritmo inicial del SBI UCB. En realidad esta no es la parte difícil es probar la privacidad. Aquí se hace lo mismo. En realidad este regret es el que viene del LSBI UCB original. Y hay una parte que viene de una desigualdad que es la desigualdad de Azuma, que básicamente es una desigualdad para martingalas que se puede tener, es una desigualdad de concentración, es que la suma si uno tiene varias martingalas, la suma no está muy lejos digamos, del centro. Y después el otro término, suma de cada uno hasta suma de H1, viene la desigualdad también de concentración, que eso diferente de esta prueba es de que uno tiene que escoger apropiadamente el conjunto C barra de términos phi de SKH a KH con una cierta propiedad que está listada ahí, y demostrar que este conjunto no es muy grande, básicamente. Y después acotar el regret usando los elementos que están en el conjunto y los elementos que no están en el conjunto, y nuevamente escoger el B de una manera apropiada como lo cogimos antes, para obtener un regret que sea del orden de K a la 3 quintos entre epsilon a 2 quintos. Y bueno, ese de ahí es el algoritmo que hemos presentado. El algoritmo es un algoritmo para linear MDPs, es decir, para MDPs lineales, y que asegura joint DP, es decir, joint differential privacy, era la noción más débil de las dos que hemos presentado, del local differential privacy, de joint differential privacy. Era la noción más débil, pero también la más abordable inicialmente. Y bueno, y finalmente las conclusiones son solamente que, bueno, en este caso, en el momento en el que presentamos el artículo, nuestro resultado era el primero que abordaba este setting, digamos, este caso de linear MDPs, y garantizábamos epsilon delta UNDP con un regret de K a la 3 quintos entre epsilon a 2 quintos. Y habíamos dejado dos problemas abiertos. El primero de ellos era mejorar lo que habíamos dicho de que para el caso H igual a 1 se puede conseguir un raíz de K. Y el otro problema era diseñar un algoritmo nuevamente para el linear MDP, pero esta vez garantizando local differential privacy. Entonces el primer problema ya fue resuelto hace unos meses. Y de hecho el algoritmo es bien parecido al de nosotros. La principal diferencia es de que en lugar de los grupos de policies que se repiten, que nosotros hemos dicho que son grupos que se repiten, digamos, los primeros K juegan, o los primeros B de ellos juegan de una cierta manera, los siguientes B juegan de otra manera, y así sucesivamente. Son grupos fijos, digamos. En realidad este algoritmo lo que hace es tener grupos dinámicos, que dependen, que los jugadores que van a jugar de una cierta manera
dependen de qué tan grande es el determinante de la matriz lambda KH, de la matriz de diseño que era phi por phi transpuesta. En el momento en el que la matriz, ah, el momento en el que el determinante de esa matriz supera por 2, me parece, al determinante de la última matriz del grupo anterior, digamos que se cierra el grupo actual y se sigue a partir de él. Y también se puede obtener, bueno, con eso se puede obtener un resultado un poco más fuerte, que de hecho el óptimo, el de raíz de k entre epsilon. Y bueno, y el otro caso, que es el linear NDPs, que garanticen local differential privacy. De hecho, este problema es bastante difícil. Pasamos varios meses tratando de resolverlo y la verdad es que no, de hecho, tenemos más razones para pensar de que no se puede hacer algo mejor que la linealidad que para encontrar un resultado un poco más simple. Y básicamente es porque toda la información que nosotros necesitamos para diseñar lambda y para diseñar W depende de phi. Y como phi ahora es una característica del usuario que no puede compartir de una manera tan directa, sino que tiene que agregarle ruido también probablemente. Al agregarle ruido y a tener phi por phi transpuesta, uno tiene como una función gaussiana al cuadrado, básicamente, que termina siendo una distribución de chi. Y al final eso, al sumar, perdón, el autovalor de una matriz de funciones de chi termina escalando linealmente, a diferencia de una matriz que tiene elementos distribuidos con una distribución gaussiana. Así que eso de ahí nos termina complicando. De hecho, hay otras maneras de tratar de diseñarlo, pero no llegamos a resolverlo. Y de hecho, hasta ahora sigue abierto también. En el paper anterior tampoco se pudo, en el paper que logró tener un resultado un poco mejor, tampoco se pudo, en el de Ngo et al, tampoco se pudo mejorar el resultado que se tenía para linear MDPs. Así que este es un programa que de hecho sigue abierto, por si es que en algún momento quisiera explorarlo. Y bueno, eso es todo. Si es que tienen alguna pregunta, pues me la pueden hacer. Hay varias partes que he pasado un poco por alto por cuestiones de tiempo, pero bueno, puedo aclararlo ahora si es que lo necesitan. Muchas gracias. Gracias, Paul. No sé si alguien de la audiencia tiene alguna consulta o pregunta. Bueno, parece que no. Bueno, muy bien, Bueno, Paul. Muchas gracias por tu presentación. Ha estado interesante. De hecho, me has hecho recordar un poco cuando revisaba este problema de este algoritmo de optimización de Bellman, no sé si lo conoces, para resolver sí. optimización o programación dinámica, ¿no? Ujú, sí. Y la mezcla con la teoría de juegos, que también se usa para optimizar. Sí, de hecho, es básicamente eso. Hay una parte, no sé si recuerda, cuando en un inicio dije, bueno, esto acá se puede demostrar por inducción, que es la Sí. optimalidad de la función B y la función Q, y también se Ujú. puede demostrar para el caso infinito a través del teorema de punto fijo de Banach. Y se puede demostrar a través del teorema de punto fijo de Banach usando el operador de Bellman, justamente. Ah, Así que en realidad, para el caso, como dice, para el caso un poco más discreto, es justamente programación dinámica para el caso de los estados, para el ujú. caso fácil, digamos. Pero sí, es bien parecido a eso.